Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Le damos la bienvenida desde la Fundación Atlas. Hoy vamos a charlar con Blas Angelucci, analista político, sobre las ideas de la libertad y las elecciones. Mi nombre es Martín Simonetta, les doy la bienvenida. Y en segundos estaremos hablando con Blas sobre este tema que él propone tan interesante en tiempos tan complejos. Vamos a ir, acá está Blas, vamos a ir sumándolo a la charla, hacerle muchas preguntas respecto de las ideas de la libertad en este contexto que estamos viviendo. Así que ahí está sumando Blas a la conversación. Así que, ¿cómo estás, Blas? Ahí te vemos. Hola, ¿me escuchás? Perfecto, ¿vos me escuchás bien? Estoy viendo si capto los auriculares o si me tomas desde el celular, pero te escucho perfecto. Ah, bueno, yo a veces me saco los inalámbricos porque fallan a veces, ¿viste? Con la mala señal que hay pongo Un el loco, cable. te vuelven loco. Pero Cosa de creo que Argentina, ¿viste? en vísperas del nuevo sistema de comunicaciones. Claro, claro, tal cual. Y sabes que mientras estábamos esperando conversar con vos, estaba presentando, te estaba comentando, le estaba comentando a la gente que bueno, vos sos Blas Angelucci, sos analista político, ahora está yendo y viniendo la señal, no sé si la tuya o la mía, pero creo que la mía anda bien aparentemente, pero no sé y vamos a hablar un poco sobre las ideas de la libertad y las ideas de centro en el contexto de las elecciones. A ver, se cayó Blas en este momento, ahora vamos a ver si lo podemos sumar nuevamente. Como todos ustedes saben, la señal no es muy buena en la Argentina en estos momentos. Ahí vamos a tratar de sumar a Blas. Sí, sí. Ahí estamos. Acá está. Ahora volviste, te Bueno, caíste y volviste, sí. sí, 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 a sí, veces los ahora estoy, auriculares, estoy desde los datos y sin auriculares. Arranquemos, Martín. claro, claro, sí, sí, yo he probado, te digo, los inalámbricos que me encantan, pero la tecnología actual de Argentina a veces falla, ¿viste? Sí, Así que bueno, te siempre. damos la bienvenida, Blas, un placer Gracias por hablar, invitarme. no, por favor, hablar con vos personalmente. Estaba comentando que vos nos conocimos siendo a través del programa de jóvenes investigadores de la Fundación Atlas hace algunos años, cuya meta es identificar jóvenes con alto potencial que comparten las ideas de la libertad y justamente para llegar a instancias como las de hoy, ¿no? Para poder trabajar identificándolos, alentarlos a que publiquen, que escriban y que toda esa potencia se transforme en acto y digamos con tu caso, Blas, estamos mucho más que satisfechos porque sos un ferviente defensor de las ideas de libertad y también sos un prolífico escritor, así que, y analista político, motivo por el cual hoy vamos a preguntarte, es un momento clave en términos políticos, electorales, y digamos, ¿cómo ves vos a las ideas de la libertad en este contexto? ¿Hay una oportunidad enorme o puede apagarse esta oportunidad a medida que se acerca la fecha de las primarias y luego las parlamentarias per se? Mira, sin dudas hay una oportunidad. Es la primera vez, al menos desde que yo sigo la política local activamente, en la que tenemos una buena cantidad de candidatos en las primeras planas, en los medios más importantes y en la comunicación política más importante hoy, que no es en la televisión, que es a través de estas plataformas, a través de YouTube, donde pasa buena parte de la conexión directa entre comunicadores y gente que se quiere informar. Así que yo ahí sin dudas veo una oportunidad. Y sin duda tenemos novedades que para mí resultan interesantes. Al momento de ver de qué íbamos a hablar, yo te decía, tenemos candidaturas a diputados nacionales de 4 figuras importantes de la centroderecha, del liberalismo, que son de las que yo básicamente me voy a servir para hablar hoy, que son Javier Milei, con su candidatura a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy,
que compite exactamente en la misma categoría. Por la ciudad de Buenos Aires encabeza la lista de Republicanos Unidos, y en provincia. Ayer estuvo acá en mi ciudad, en Bahía Blanca, José Luis Espert, que sigue con su compañero Luis Rosales, y Juan José Gómez Centurión, que no lo considero una persona liberal, yo creo que él tampoco, pero sí constituye una novedad para el espacio ideológico de la centro-derecha, sin lugar a dudas. De hecho fue candidato a presidente. Así que si tenés ganas, si te parece arrancar por ahí, me parece que es un buen comienzo. Son Me novedades. parece, sí, me parece muy interesante lo que planteás y mientras me anotaba algunas preguntas para charlar con vos y consultarte, pensaba, por ejemplo, en los Estados Unidos y cómo eh, las ideas de la libertad y las ideas conservadoras liberales tienen algunos puntos en común y otros distintos. Y, por ejemplo, una fundación como Cato Institute es liberal en lo económico, liberal en lo no económico, y Heritage Foundation es liberal en lo económico, pero más conservador en aspectos políticos, institucionales, ¿no? Y que coexisten amigablemente en algunas situaciones y en otras tienen mercados distintos, ¿no? Y también pienso que algo similar se está dando a nivel elecciones y propuestas políticas de la Argentina, y a veces sin tantas sutilezas uno ve cambios en los discursos de los candidatos políticos, ¿no? Tratando de adaptar un poco, adaptarse al mercado, ¿no? Pequeñas correcciones, adaptaciones, y cómo ves vos todo este proceso que se está dando. Bueno, sin dudas la concepción de qué es ser liberal no es la misma en Argentina que en Estados Unidos. De hecho, difieren muchísimo. Y tocando colateralmente el caso de Estados Unidos, sin duda se identifican claramente al adversario y por eso aunan esfuerzos para conservar una mayor porción de poder, que me parece que es una estrategia totalmente válida, desmarcarse en las diferencias entre conservadores y libertarios, pero comulgar esfuerzos para meter un presidente republicano, diciéndolo corta y al pie, digamos, que no gobiernen los demócratas. Y ese es el principal esfuerzo mancomunado que hacen, y eventualmente alguna colaboración dentro de la Cámara de Representantes o en la Cámara de Senadores. Pero sin duda comulgan esfuerzos porque identifican al adversario, y es una estrategia política muy difundida en el mundo y de alta eficacia. Yo no creo que sean exactamente el mismo bloque ideológico Milei, Espert, López Murphy y Gómez Centurión. De hecho, creo que tiene sentido que tengan listas distintas por más que compitan en distintos espacios o en distintos distritos electorales. Si querés, yendo de lleno, sin dudas que el que más posibilidades de entrar a la Cámara Baja tiene es Milei, para mí. Yo ayer, preparando la charla, me puse a hacer los cálculos de la cantidad de electores exactos que necesita cada uno de los candidatos. Tengo acá mi machete porque no me acuerdo todos los números, pero si vamos al caso de Javier Milei, que hace unos meses no era más que una simpática figura televisiva a la que nosotros personalmente le tenemos cariño, simpatía ideológica, etcétera, pero no era más que un comunicador, y hoy es la principal amenaza para la reta, que es muy fuerte en su distrito. Es decir, lo llaman de todos lados. Vamos a lo que está sucediendo, el tipo está en todos lados. Así que sin duda ha pasado, estamos ante un momento en el que por lo menos habla de los candidatos liberales. Yo, antes de la charla, pensaba, se lo está atacando con todo el aparato oficial a nuestro sector ideológico. Es una buena señal. Es una señal de que importamos, o de que importa. Ladran Sancho. Señal que cabalgamos. Es decir, tenemos a C5N dedicándole unas cuantas horas de programa a Milei, a los liberales, y hacen un paquete ahí. Bueno, es señal de que el aparato oficial va en sintonía de confrontar en la arena pública, que creo que es lo que todos queremos, luchar en la arena pública, la arena institucional, y ganar espacios. Sí, 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 absolutamente, ¿no? Y mientras hablábamos y mientras pensaba un poco esta charla, que me parece muy, muy rica las reflexiones que estamos haciendo, que estás haciendo vos en realidad, pensaba en otro boom que se dio en la Argentina hace algunas décadas atrás,
con la aparición de la UCD, digamos hoy tal vez lejana en la memoria de los más jóvenes, pero digamos que a partir de la confluencia, la caída del muro de Berlín, un contexto global que arrastraba, ¿no? La UCD pega un salto, un crecimiento enorme, se llenó la cancha de River, etcétera, etcétera. Yo estaba en el secundario en aquella época, íbamos con todos los chicos sin dormir al colegio después de ir a los actos de la UCD. Era un vínculo racional, pero también terriblemente emocional, ¿no? Un orgullo, una alegría, una esperanza, un sueño. Y hoy veía algunas estadísticas que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para el caso Milei, de los chicos, no recuerdo la edad, pero el 75% tenía alta predisposición a votarlo, ¿no? Y me pareció algo llamativo. Metió un acto de 5.000 personas en la ciudad, en un contexto de Sí, pandemia, en la que uno puede estar más o no de acuerdo, pero es decir que uno rompe dos barreras para presentarse en un acto en este caso de Milei. Primero la barrera sanitaria, por cuidado de sus familiares, etcétera, va y se predispone a participar de ese acto. Y además con una convocatoria absolutamente espontánea, y mete 5.000 personas, hasta ahora el acto más multitudinario. Lo cual es una señal importante. Yo, al momento de pensar qué vínculo tenía con alguna fuerza política del pasado, por lo menos hace 15 años o más que Argentina no tiene políticos autoproclamados liberales que se han podido escindir del mote negativo que tiene la palabra, eh, competitivos. El último fue Ricardo López Murphy en las presidenciales del 2003 es una persona a la cual yo creo que es un cuadro político muy importante, que vuelve a la arena política con 70 años, detecta el clima de época, detecta que Argentina tiene espacio, y se lanza a la arena política creo, muy buenos resultados. En la lista que lleva con Sandra Pita tiene muy buenas posibilidades de entrar. Y la UCD, bueno, es el partido de tradición liberal, moderno, post-83, más importante. Se terminó disolviendo dentro del menemismo, pero sin dudas ha sido una fuerza política relevante. Por lo menos la tercera fuerza, después del peronismo y del radicalismo. sí, claro, exactamente, ¿no? Y te pregunto, ¿vos manejás encuestas, qué números? Porque hay distintos números, ¿no? Que uno ve en distintas encuestas de el piso y tope, de las distintas alternativas libertarias, liberales en la ciudad, en la provincia. ¿Tenés algún número, referencia general? Yo no trabajo con encuestas, no miro encuestas. Eventualmente, si dentro de algún programa o de algún video que mire las mencionan, las chequeo para ver si es así, pero no me parecen un termómetro. Creo que se han equivocado demasiado en muy poco tiempo como para darle más atención de la que merecen. Son un indicador, pero las encuestas generalmente responden a quien las paga, en mayor o menor medida, y quienes las pueden pagar son las dos coaliciones más importantes. Así que no creo que sean un termómetro importante. Al momento de ver los cálculos ayer, yo me centré únicamente en las candidaturas a diputados nacionales de la ciudad y de la provincia, que son las que mediáticamente tienen más peso y representan la mayor novedad. Pero en otra conversación seguramente podemos analizar otro tipo de candidaturas. Yo me quisiera tomar 2 o 3 minutos, si te parece, para explicarle a tu audiencia qué es concretamente lo que se elige y cómo se elige, que no me parece que le den demasiada importancia, y después al momento de votar hay mucha gente confundida. Nosotros renovamos en estas elecciones de finales de 2021, el 50% de nuestra Cámara de Diputados, que tiene 257 miembros, y renovamos 1/3 de nuestra Cámara de Senadores Nacionales, que tiene 72 miembros. Es decir, renovamos 123 diputados y 24 senadores nacionales. Nosotros nos vamos a centrar en 2 distritos. La provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados que le corresponden, y la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 25, si mal no recuerdo. Sí, 25. Es decir, que nosotros tenemos 35 bancas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que se van a estar jugando, y tenemos 12 o 13 bancas para la ciudad autónoma que se van a estar disputando en estas elecciones. Entonces,
Javier y Ricardo compiten en la ciudad por alguna de esas 12 bancas y José Luis y Juan José Gómez Centurión compiten por alguna de esas 35. Nosotros tenemos 24 distritos electorales, las 23 provincias de la ciudad autónoma, y los diputados se eligen por una fórmula proporcional. Es decir, según la cantidad de votos que sacan, las listas, quienes encabezan esas listas, se empiezan a repartir de ahí para abajo, cuando nosotros vemos la famosa lista sábanas, y eso me da pie para otro tema posterior, ¿quiénes van a lograr efectivamente acceder a la Cámara? No sé si querés ir a los números directamente o querés preguntarme algo respecto de esto. No, si querés continuar con lo que estás diciendo, que es muy interesante, son cuestiones que tal vez no están tan claras, ¿no? Parece que son evidentes que se elige qué porción de senadores, qué porción de diputados, pero no están tan claras, con lo cual este aspecto que parece a veces que todo el mundo lo conoce, es muy, muy valioso, ¿no? No solamente que no es una información muy difundida, yo creo que intencionalmente no muy difundida, porque quien pesca en río revuelto generalmente, dada la política argentina, tiene mayores posibilidades, pero la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires básicamente constituyen el esqueleto del falso federalismo argentino, en el cual esos dos distritos te juegan buena parte de la elección, no quiero decir toda, pero buena parte de la elección. Ahí es donde generalmente los esfuerzos se concentran, y la ciudad de Buenos Aires tiene más o menos 2.500.000 electores, 2.549.000, y la ciudad de Buenos Aires tiene 11.867.000 electores. Pensá en la población argentina, votan más o menos 32, 33 millones de personas, 15 millones se nuclean en 2 de los 24 distritos electorales. O sea, vamos si tienen importancia estos dos y si vamos a escuchar hablar de estos dos durante la campaña. Hay tres maneras de calcular cómo es la proporcionalidad para diputados, sin entrar en mayores detalles. Sí. Hay un piso que establece la ley electoral de 3% de cada distrito electoral, es decir, las listas que no saquen el 3% del total de electores de cada distrito, provincia o ciudad de Buenos Aires en este caso, no pueden entrar, no tienen la capacidad de que entre ninguno de sus legisladores. Se calcula en 350.000 para la provincia de Buenos Aires, 76.000 para la ciudad. O sea, si no tenés ese caudal de votos, quienes encabezan las listas difícilmente entren en el Parlamento argentino, en la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Senadores la dejamos para después porque es mucho más fácil de explicar. Sí. Después hay otra manera de calcular lo que se llama cuota Jare, que es básicamente dividir la cantidad de electores por la cantidad de bancas que hay en juego y te da un número. Casualmente, alrededor de 300.000 para la provincia, alrededor de 75.000 para la ciudad. Coincide. Y la fórmula con la que efectivamente se reparten las bancas se llama fórmula D'Hondt, o es una fórmula de proporcionalidad bastante más compleja que no creo que venga al caso explicarla, pero básicamente se subdivide la cantidad de electores por 1, 2, 3, hasta llegar a 35 bancas en juego, 1, 2, 3, hasta llegar a las 12 bancas en juego de la ciudad. Y de toda esa combinatoria ven los 35 números más importantes para todas las listas que compiten. Y así te los repartís. Es un poco enredado, pero básicamente es un poco enredado a propósito. Es decir, es la manera en la que funciona hace mucho tiempo, y para mí Argentina necesita una reforma electoral bastante urgente. Sí, no, es muy claro, y este método tan complejo es como tantas cosas complicadas de Argentina, tal vez, y tampoco quiero cosas muy técnicas, ¿no? Pero siempre fui favorable a un método de uninominal por circunscripción, ¿no? Donde es mucho más claro quién se postula, quién gana, quién pierde, no hay lista sábana, no hay tema si es varón, mujer, lo que sea, y hay un vínculo mucho más directo entre el elegido y los votantes, ¿no? Pero bueno, ese es un tema parece algo más difícil de desactivar que la inflación argentina, ¿no? Por el gasto público, ¿no? Hoy competimos bajo estas reglas. Hoy la cosa es así. Claro. Los candidatos lo saben, todos los candidatos lo saben, y aún los que quieren cambiarlo juegan bajo estas reglas, aún quienes consideramos que las PASO
son un revoleo del dinero del contribuyente innecesario, van a ir a una PASO y hoy para estas elecciones son las reglas que tenemos. La elección de senadores que no atañe tanto a candidatos liberales, y ahora te explico por qué, es mucho más simple. 3 senadores por cada provincia, hay provincias que en estas elecciones juegan senadores y provincias que no, de hecho 1/3 de los distritos van a jugar senadores, los otros 2/3 no, pero eso claramente favorece a los partidos mayoritarios. 2 senadores automáticamente para la lista ganadora en la provincia, 1 senador para la segunda lista, para la primera perdedora. Es decir, claramente un candidato liberal en la Argentina de hoy no va a disputar los 2 primeros puestos al interior de una provincia, por eso creo que inteligentemente los candidatos que hemos mencionado van apostando a la proporcionalidad de diputados. Clarísimo, ¿no? Y cambiando un poquito de tema, vos mencionaste, yo también lo mencioné, pero me da la impresión que la palabra liberal en una buena parte de la sociedad argentina la toma como algo negativo, la asocia a momentos estresantes, eh, corruptos, no digo que sea verdad, digo con lo que se vincula, como algo diabólico casi, ¿no? Sin embargo, y yo esto lo digo bastante, la palabra libertad está libre de toda esa culpa y la palabra libertario también, y el cambio de esto que maneja muy bien la izquierda, ¿no? El poder de las palabras, tal vez este giro pequeño en términos de estas palabras que pueden ser barreras o pueden imponer barreras en los cerebros de muchos votantes, de personas, la palabra libertario ha bajado estas restricciones para que se abran los oídos y los cerebros de muchas personas de toda clase social, de toda edad, pero especialmente los más chicos, para abrir esta puerta para considerar, ¿no?, lo que es la libertad y como un requisito necesario para que podamos lograr nuestra felicidad y no como la palabra liberal que tal vez muchos la asocian o se ha querido vender desde la izquierda como una herramienta de los países imperialistas para sojuzgarnos, ¿no? No sé cuál es tu opinión, si vos ves esta diferencia entre liberal y libertario, digamos, instalado de otra manera en los cerebros de la sociedad argentina. Yo creo que sin dudas el éxito comunicacional de aquellos que no comulgan con el liberalismo es claro. Por algo los resultados electorales son malos. Es decir, es el éxito de las fuerzas políticas mayoritarias de Argentina, que es el país del que creo que más importa que hablemos, porque es nuestro país y es el en el que nos estamos jugando el día a día. Si hay una diferencia entre liberalismo y libertarianismo, bueno, eso es más bien una discusión filosófica. Yo creo que a términos prácticos es poco importante. Lo que importa es que haya una tendencia a que el ciudadano, a que la gente de a pie recupere un poco de sus libertades individuales, de sus libertades políticas y fundamentalmente de sus libertades económicas, que son las que tenemos más pisoteadas en estos últimos años. Y bueno, históricamente sí, pero en estos últimos años sobre todo. Estamos prácticamente reducidos a la mínima expresión, trabajando todo lo que se pueda por salarios cada vez más bajos, cada vez menos libertades civiles, libertades políticas cercenadas, y creo que eso es lo que hace que hoy voces liberales tengan algún lugar en la política de relevancia, que es que la gente no come vidrio, se da cuenta más o menos dentro de la información a la que puede acceder cada uno, que el status quo mucho no está funcionando, que nosotros cada vez vivimos peor, siempre gobiernan los mismos, y cuando tuvimos algún ápice de alternancia durante el gobierno anterior, tampoco los resultados fueron los mejores. Sin meterme en una comparativa, no fue un buen gobierno, digamos, no ha tenido resultados sobresalientes para mostrar. Si es mejor o no que el actual o que el que lo precedió, es una discusión para otra conversación, pero ve que las opciones se van acabando y dice, ¿por qué no voy a votar otro tipo que me propone algo nuevo, algo diferente? Y creo que ese es el éxito de los 4 candidatos que hemos mencionado. Sí, y también continuando con lo que vos decías, sé que hay algo que me alegra muchísimo, es que he escuchado, porque yo doy clases y también tengo acceso a otros chicos jóvenes por otros ámbitos, y muchos chicos habitualmente las ideas de libertad se asocian con la clase media alta, ¿sí? Seamos sinceros. Chicos de otros ámbitos, otros estratos socioeconómicos, los escuché hablando de las ideas de la libertad, ¿no?, de otras áreas
geográficas, de otro origen social, y eso me parece maravilloso y parte de este fenómeno que creo que iremos estudiando también este año, pero también en algunos años más, sobre un fenómeno profundo que se está dando en la sociedad argentina, ¿no? Las ideas de libertad, no me refiero a que ganemos una elección presidencial, ojalá así sea, pero sí, digamos que se está esparciendo esta idea comunicada con simpleza, con ejemplos claros, sin un foco solamente en lo económico, estrictamente, sino en la naturaleza humana, que está logrando romper esa barrera invisible que nos restringía a un sector básico de la sociedad. Mira, yo creo que hay dos puntos interesantes sobre lo que decís. Primero, no me creo mucho eso de que hay que comunicar simple, no explicar nada, porque eso es el éxito de no comunicar nada. Yo creo que el desafío es para el que comunica. Se pueden explicar cosas complejas con buenos ejemplos, con pausa, con tiempos televisivos razonables, que es a lo que hay que aplicar. Y yo creo que estas figuras que estamos viendo, si votaremos o no, quienes comulgamos con este sector ideológico, son exitosos, han sido exitosos en eso. Han entendido que eso pasa por la audacia de los candidatos de explicar qué es lo que quieren hacer. Experta hace tiempo que viene hablando de su libro, viene diciendo básicamente lo mismo, se ha centrado mucho en la economía, que fue una crítica para mí que le hice en las presidenciales, que habló básicamente de economía, pero el hombre viene explicando lo mismo hace 5 años, en el programa de Fantino, Luis Rosales viene explicando lo mismo en el programa de Eduardo Feynman, después cambió. Es decir, cuando la sociedad se percata, después verá si lo vota o no, si es el candidato que más le convence, pero es coherente a lo largo del tiempo y viene sosteniendo ideas complejas con buenos tiempos y claridad conceptual. El caso de Javier Milei es un caso aparte. Él es una figura muy resonante, muy estrafalario, muy poderoso en la comunicación, y hay gente que le gusta y gente que no. Para mí le ha sido tremendamente exitoso. Es decir, si hoy estamos hablando de liberalismo en la televisión y para candidaturas nacionales, es en buena parte gracias a él. Bueno, Blas, querido, te queremos agradecer por esta posibilidad de haber charlado con vos. No, por favor. Gracias por las columnas que escribís habitualmente tan ricas, que nos permiten tener un análisis preciso sobre las distintas temáticas políticas. Y bueno, y te queremos cerrar y agradecerle a todos los que nos apoyaron. Esta charla va a estar disponible en segundos en Instagram, no live, y en un ratito va a estar en las distintas redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera. Y bueno, te queremos invitar a decir unas palabras para cerrar esta charla. Bueno, gracias Martín por el espacio, gracias a Fundación Atlas por permitirme publicar cuando tengo ganas de escribir algo que me parece interesante, y ustedes lo publican de manera muy generosa. Y esperemos que estos candidatos de los que hemos hablado tengan un espacio. Yo creo que se viene un parlamento renovado, un parlamento interesante, y veremos qué traducción ejecutiva puede tener este éxito legislativo. Ojalá sea así, ojalá veamos nuevas caras en el Congreso y, ¿por qué no?, ocupando cargos ejecutivos dentro de 2 años. Blas, no más palabras, espectacular, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, te agradecemos mucho y un abrazo para todos los aquí presentes, y lo vemos todo esto en un ratito en todas las redes sociales. Un abrazo, Blas, gracias. Dale un abrazo, que anden bien. Chao, gracias.